Dios mío, hoy hablamos de Morbius. Bienvenidos cinéfilos, seriéfilos y gamers a una reseña, opinión, crítica más de este canal. ¡No! 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 Sony, ¿qué has hecho? Creo que sin lugar a dudas, al ser una película no mainstream de lo que nos tiene acostumbrados a Marvel y de que no es tentativamente y con pinzas podemos decir 100% de Marvel, aunque bueno, sí es un personaje de Marvel. Bueno, no voy a ser tan malo, ¿sabes? En asociación con Marvel y producida por estos cuatro señores que estás viendo en pantalla, llega Morbius. Después de un par de retrasos, y bueno, cuando una película se retrasa, inmediatamente provoca sin querer en el espectador ese efecto de... ok, bueno, ni modo, se retrasó, pero espero de verdad que ese retraso signifique que hayan modificado o que estén haciendo mejor la película para que valga la pena y no nos enojemos más. La historia de Morbius, porque sabemos que es un antihéroe no tan conocido, surge del universo de Spider-Man. ¿De cuál? Bueno, si nos referimos al MCU, debería ser la tarea de esta película decírnoslo. Pero bueno, el surgimiento del Dr. Michael Morbius, el original de los cómics de Marvel, se trata de un bioquímico de alto nivel que padecía una enfermedad sanguínea extremadamente rara y mortal. Desesperado él por una cura, Morbius realizó experimentos peligrosos con el ADN de un murciélago vampiro y se transformó. No, esperemos que esa no sea la historia del COVID. Pero si bien es la historia cliché de ¡ay! Me mordió un cocodrilo, creo que ahora voy a ser el hombre lagarto. Me cae sangre de un murciélago, ahora seré Batman. Me cayó saliva de un leopardo, ahora tengo poderes felinos. O me pica una araña y ya soy el hombre araña. Perdón, creo que este universo tiene muchos antihéroes, héroes de ese estilo. Aunque ahora bien, Morbius hace todo lo posible para usar su conocimiento y sus habilidades vampíricas para el bien común. Ha demostrado ser un héroe en diversas ocasiones, así como un aliado de Spider-Man o también villano. Por eso es un antihéroe en la película, en la cual vemos un poquito de su historia de origen. Conocemos a nuestro querido Michael Morbius, interpretado por Jared Leto. Que madre mía, Jared Leto, te juro que no es tu culpa, pero no sé si tengas una maldición o algo por el estilo. ¿No habrás tocado algún artilugio de algún museo como Moon Knight? La película, en diversas ocasiones, intenta hacer muchas cosas a la vez, que al final no le termina saliendo ninguna en concreto. No te lo niego, empieza bien. ¿Cliché? Pero bien, pero guarda esa palabra cliché, porque creo que eso va a ser una de las cosas que se te pase mucho por la cabeza durante la mayor parte de la película. No cabe duda que contrataron a un gran cast para representar al triángulo de protagonistas y al triángulo amoroso cliché, como lo es Jared Leto, Matt Smith y Adria Arjona. Sin embargo, muy como pasó con Venom, de hecho la sentí demasiado parecida a la segunda película de Venom. Este film de poca duración intenta hacer las cosas rápido, convertirse en tipos distintos de cosas, pero encasillar y demostrar o guardar todo su potencial para un final que nunca llega. Porque como dijimos, la historia del Dr. Morbius es una muy interesante para llevar a la pantalla grande. Sin embargo, la forma se la define perfectamente como potencial desperdiciado. Un polo totalmente opuesto a lo que fue Shang-Chi, por ejemplo, que era una película que también presentaba a un personaje poco conocido para el fandom en general, y fue todo un éxito. Y de ahí te encargo, seguramente pasará lo mismo con Moon Knight, que será todo un éxito. Y te diría que es hasta menos conocido que el Dr. Morbius. And consume blood. Michael. Y qué mejor, perdón que la compare de verdad mucho con Venom, si es que aparecen hermanas gemelas, porque ambas me proyectaron exactamente lo mismo. No me hicieron sentir nada. Realmente empecé así, y cada vez, conforme iba pasando la trama, me iba bajando de la butaca del cine y llegué a estar casi en este punto y no había nada que me hiciera sobresaltar y decir, oye, déjame
Se pone interesante. Si bien el tema de la cura es un tanto interesante, el hecho de que todo se solucione a favor y en pro de Morbius interactuando con ambientes externos de la ciudad, como lo es con los detectives. Sin embargo, aquí, más que el poder del guión, es algo increíblemente predecible lo que contraataca a esta película. Y todo pareciera que tuviera un enfoque en el futuro del UCM, o bien de cómo va a estar esto conectado con Spider-Man y Sony y toda esta rebambaramba. Si bien sí conecta, todo lo que nos interesa llega hasta la escena post créditos. Poquito tarde, ¿no crees? Existiendo una infinidad de películas de vampiros, uno lo que se esperaría es, por favor, no copies y al menos sea original. Porque como bien lo define esta imagen, conocemos a muchísimos vampiros a lo largo de la historia de nuestro universo cinematográfico. Y si bien existe una gran variedad de villanos o personajes que salen con Spider-Man, hay unos que brillan justamente y, de hecho, justamente, Morbius no es tan malo que digamos, hablando del aspecto no de comportamiento, sino que sus apariciones siempre resultan tener un resultado entretenido, una ayuda o una carga para el arácnido, pero el de esta versión parece que se casó con el adjetivo pasivo y haciendo ver en una historia que va desde diferentes perspectivas de intentos de acción, imitación de escenas un poquito mórbidas pero sin llegar a ser fuertes, o de intentar incluso meterse en un aura detectivesca, nos hace entender que esto fue hecho como para lo máximo, para definirla como una película palomera, una película para pasar el rato, ¿sabes? Dentro de todo el vacío de emociones raro que nos intenta pasar esta película, una cosa destacable es la batalla mental que el personaje de Jared Leto tiene y que logra demostrar esa parte buena que aún existe de él. Un doctor reconocido que siempre intentó crear algo bueno por él, por su amigo Milo y por el bien de la humanidad. Poder que consiguió y no lo cambió, porque verdaderamente él no es un villano. Quien sí lo es el personaje interpretado por Matt Smith, que sí, él sí es la versión típica del villano que sufría en el pasado y cuando consigue el poder quiere vengarse. Y realmente él sí tiene esa sed de sangre, tiene sed de venganza. Y bueno, ya sabemos el papel o lo que puede hacer este actor, dándole ese toque característico que siempre le da a sus personajes, que parece que nació para hacer personajes heels, personajes malos. Malos en el aspecto malvado, obviamente. Sin un rumbo fijo, las películas de Sony empiezan a decaer y realmente lo que molesta a los fans es que se tiene el presupuesto, se tiene el potencial, pero cuando llega la hora de la hora, parece que no se les suele dar el transcurso adecuado a las tramas de sus películas. Y es que agregándole el plus de que a los fanáticos les gusta que las películas les hagan sentir verdaderamente emociones, porque se supone que a eso vas al cine, pasas por un pasillo vacío que se puede definir como regular son, normalmente se puede meter en el callejón de las películas malas. Pero el tema es que no es eso, es una película no sorprendente, es una película literalmente regular. Sin embargo, es predecible, cliché y muy como pasó con Venom, se enfoca demasiado en el futuro del personaje y no sabe aprovechar el presente para hacer brillar a su protagonista. Morbius quizás dejará un antecedente de lo que será, pues, representar una bestia o tratar de representar una bestia, porque hasta eso la representación no es tan mala, sino que se va más a lo clásico. Así es como esto se siente más físico con Morbius mostrando sus grandes poderes hasta que entran los sentimientos de Michael y todo se empieza a tornar más lento, perdiendo tiempo, y para no volverlo a recuperar, ese factor sorpresa que se pierde es definitivamente muy importante. Una inconexión y un vacío han predominado hasta la batalla final, y aquí tenemos que haber aplicado lo que nos enseñó Michelle en No Way Home, que por algo nos había dicho la frase: si esperas decepcionarte, nunca terminarás decepcionado. Con una afectación directa por parecer un giro y trama directamente de los años 2000, Morbius no llena las expectativas y se termina quedando como un vampiro promedio. Mira, lo de padecer esto de la trama antigua te lo puedo dejar pasar porque sufrió mucho esta película por el tema de la pandemia. Digo, la íbamos a tener en 2020
Y supongo que al tenerla en 2020 terminaron de grabarla o terminaron... Bueno, ¿saben? La primera idea seguramente pasó por ahí del año 2018 o 2019 quizás, no sé. Sin embargo, no es excusa, así que mi querido amigo Chupa Sangre, bueno, eso se escuchó bastante raro, a esa película yo le doy... 1,5 de 5 como calificación personal, 4 de 10 como fanático de Marvel y 59 de 100 como crítico. Me encantaría saber cuál es tu opinión de esta película de Morbius. Yo de verdad me siento un poquito mal por Jared Leto porque de verdad ha demostrado que es un grandísimo actor, pero no le va nada bien, amigo. Tienes una maldición en las películas que involucran a personajes de los cómics. No hay más. Sin embargo, ¿tú cuántas estrellas le das? ¿Te gustó? ¿Te durmió? ¿Te decepcionó? ¿O realmente fue una de tus peores películas que has visto en el cine? Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Como siempre te dejo las redes, el TikTok y los 2 podcasts que ya estamos a nada de arrancar la segunda temporada de este IA Podcast como tanto de The Van Talks. Nosotros nos veremos en la siguiente reseña, opinión crítica. Gracias por estar ahí. Yo soy Van. Bye. No, lo de así es en la Popcorn Week, ¿verdad? Bye.